¿Sentís que la inestabilidad económica es un freno para disfrutar de tu trabajo? ¿Qué pasaría si todos los meses tuvieras la tranquilidad para tomar decisiones basadas en otras variables que no sean el dinero? ¿Te gustaría soñar más alto, pero la incertidumbre sobre tus ingresos futuros te deja paralizada? Te entiendo. Vivimos en una época rara, en la cual no hay manual del pasado que nos sirva para predecir de qué podemos trabajar hoy para tener ciertas cuestiones garantizadas y mucho menos a futuro. La buena noticia es que somos varias las profesionales multipotenciales que pudimos construir un trabajo a medida, lo suficientemente flexible como para poder ir adaptándonos a los vaivenes de esta época y lo suficientemente estable como para que crezcan y se concreten nuestros proyectos y sueños personales. Fácil no es nada en esta vida, acá ya sabés que nunca hay fórmulas mágicas, pero saber que se puede, bueno, creo que eso es esperanzador. Y cuando la posibilidad existe, lo que queda es hacer un plan y accionar para hacer que las cosas pasen. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales y hoy vengo con un temón. Que siempre digo lo mismo, pero ¿saben qué pasa? Yo los temas de los episodios no es que los saco de la galera, sino que trato de traer conversaciones, reflexiones, conceptos, ideas que yo creo que resuenan con esta comunidad que somos de emprendedoras multipotenciales, ¿no? Entonces estoy como súper atenta a las cosas que aparecen cuando me mandan mails, cuando tenemos intercambios por ahí, cuando de repente estoy dando clase y los comentarios que me hacen, cuando estoy en mis mentorías con mis clientas. Hay cosas que se van repitiendo y que digo, acá hay una conversación que tenemos que dar en comunidad. Y una de las cosas que se viene repitiendo mucho en este último tiempo tiene que ver con esto de la necesidad de estabilidad económica. Y la palabra es esa, estabilidad. Y no me llama la atención porque yo ya lo conté 1000 veces, ¿no? Como digo, mi historia está atravesada, ¿no? Bastante y creo que la de muchos, por el trabajo con el vínculo con el dinero, ¿no? Pero particularmente esto de estabilidad, ¿no? Y la tranquilidad económica me hace entender que somos una comunidad en donde somos todas muy parecidas, en el sentido de que no somos una comunidad que resuena con mensajes de lograr millones, tus primeros 10K, tus segundos 10K, tus primeros 100, tus primeros 200, tus primeros millones, 3 millones, compra lujo. Los números esos, de última los buscamos para ir buscando crecimiento o para poder financiar justamente la vida que queremos vivir, pero es una vida en donde queremos tranquilidad, donde queremos estabilidad, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, no esos números. Por eso me parece que yo tampoco resueno mucho con esos discursos más de emprendedora millonaria o de empresaria 10K, 3K, 800K, qué sé yo, no sé, 6 cifras, 7 cifras. Como que la cantidad de cifras me interpela cuando esa cantidad de cifras a mí me da otra cosa y esa otra cosa, en mi caso, y veo que en el de mi comunidad, esa otra cosa parte de como esta base de necesito estabilidad económica. Sobre eso construimos después y soñamos y qué sé yo, pero esa idea de estabilidad es algo que a todas nos convoca, digamos, ¿no? Como que todo el tiempo estamos o buscándola o tratando de sostenerla, ¿no?
Yo obviamente que resueno 100% con eso, porque entendí que también cuando empecé a sanar ciertas cosas, ¿no? Con respecto al dinero, que como siempre digo, uno va a seguir trabajando toda la vida, ¿no? En ciertos temas que tiene que trabajar. Pero sí, yo noté un cambio muy, muy, muy grande en mi vida hace unos años, cuando empecé a sentir que había alcanzado esa estabilidad económica y cuando vi que era capaz de sostenerla y que incluso me sentía mucho más estable económicamente trabajando por mi cuenta que cuando trabajaba para otros o que viendo a otros que trabajan para terceros. No quiere decir que esté mal, obviamente, ya saben que no pienso que emprender sea absolutamente para todo el mundo o que todos tienen que querer lo mismo, pero sí creo que hay todavía como un inconsciente colectivo que cree que los trabajos en relación de dependencia, para terceros, por cuenta ajena, son trabajos más estables y emprender y trabajar como profesional independiente te permite un montón de cosas, pero no te permite estabilidad económica. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones o cuando tiene que elegir, dice, bueno, no, elijo esto porque por ahí no es lo que más me hace feliz, pero me da tranquilidad económica, estabilidad económica, ¿no? Entonces, por eso me interesaba hacer este episodio, porque realmente vivimos en una época muy loca. Digo, si esto lo planteábamos, no sé, 2, 3 décadas atrás, probablemente era una premisa verdadera. Era mucho más fácil darse cuenta de que, por ejemplo, había trabajos que duraban para toda la vida, o digo, los trabajos duraban 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces era mucho más fácil entender por qué eso se conecta con la sensación de estabilidad económica. Al mismo tiempo, cuando emprendés o cuando eras profesional independiente, no contabas con un montón de recursos que contamos hoy en día, ¿no? Internet, la digitalización, poder vender a todo el mundo, bueno, ni hablar de ahora todo el impacto de la inteligencia artificial que ni sabemos hasta dónde va a llegar, pero digo, todos esos cambios tecnológicos que vinieron también con que acá la pandemia tuvo un efecto también súper clave de aceleración del uso de esas tecnologías, porque una cosa es cuando viene la tecnología y otra cosa es cuando las usamos y pasamos como a una nueva normalidad, vamos a llamarle, ¿no? Entonces la pandemia en ese sentido aceleró. Fíjense que hoy en día prácticamente es raro que alguien incluso que no es nativo digital, es raro que no sepa usar un Zoom, ¿no? Entonces, bueno, nada, no me voy a meter en ese contexto en particular, pero a lo que voy es que creo que todavía al día de hoy sigue estando muy asociado el tema de emprender y ser profesional independiente con, bueno, báncatela, vas a tener inestabilidad económica. Y yo no estoy diciendo que emprender sea súper estable, sí digo que podemos hacer un montón de cosas para blindar nuestro emprendimiento y que sea lo más estable que puede ser en este contexto, y que la estabilidad en realidad es una ilusión y cada vez es más de pensamiento mágico que de una realidad, ¿no? Porque si miramos alrededor todos los trabajos que existen hoy en día, ni hablar los que vivimos en países con un alto nivel de precarización laboral, ¿no? El sueldo que yo me pago a mí misma es mucho más alto que el sueldo promedio en Argentina, ¿no? Entonces digo, como para tener, obviamente que depende de mí un montón de cosas, ¿no? Cuando uno tiene otro tipo de trabajo, no sé, te podés enfermar más fácil, te podés pedir ciertas licencias, o por ahí tenés en algunos casos ciertas indemnizaciones, pero también estamos yendo hacia un mundo en donde la flexibilización laboral también es un hecho, donde la informalidad también es un hecho, bueno, un montón de cosas que hacen que esto de pensar que la estabilidad laboral esté atada a un trabajo por cuenta ajena o para terceros es medio ficticio, ¿no? Porque, bueno, ni hablar si encima somos multipotenciales y sabemos que no vamos a querer estar durante 10, 20, ni siquiera 5 años en el mismo lugar o en el mismo rol o haciendo las mismas tareas, ni hablar de que también
las empresas se tienen que ir ayornando a este contexto de época, entonces entras por un trabajo y de repente ese trabajo va evolucionando y no siempre evoluciona para donde vos querés. Bueno, nada es bueno y malo per se. Lo que sí tenía ganas de traer a la conversación es que no necesariamente tener ese tipo de trabajos es más estable económicamente que emprender, ¿sí? O ser emprendedor o ser profesional. Ahora, cuando estamos hablando de emprender o ser profesional independiente, estamos hablando de quienes nos tomamos en serio ser profesionales independientes, tener un negocio propio y nos consideramos como negocio. Yo les vengo hablando mucho de esta combineta que está buenísima para mí, que es marca personal más negocio digital, ¿no? Bueno, los que se lo toman como negocio verdaderamente y los que trabajan la marca personal con seriedad y con profesionalismo, bueno, hay un montón de oportunidad ahí y yo personalmente no sé si es que no tuve las habilidades para hacer carrera en una multinacional o qué, ni las habilidades ni el deseo probablemente, pero honestamente nunca tuve más estabilidad que cuando emprendí. Eso sí, cuando emprendí y cuando le dediqué el tiempo, la cabeza, el esfuerzo y la energía para empezar a mover los primeros engranajes. El otro día estaba hablando con unas clientas de mi mastermind, que esto no se los conté acá, pero abrí un mastermind de multipotenciales que me da mucha felicidad, ¿no? Porque yo hace años que soñaba con esto, ¿no? Con tener un grupo de mujeres profesionales multipotenciales con las cuales pueda hablar de negocios, ¿no? De todos estos temas, pero ¿qué pasa? Tenía una comunidad que todavía no estaba lista para eso, ¿no? Y además yo primero quería como enfocarme en ayudar a que puedan construir, iniciar sus negocios, iniciar sus marcas personales y cuando tengan claras como ciertas cosas de base que hay que tener claro, recién ahí podían estar listas para ciertas conversaciones, ¿no? Entonces, ya saben que soy una persona muy paciente, entonces lo que hice fue, bueno, primero, los primeros años me dediqué a divulgar más sobre multipotencialidad, un poquito más después sobre cómo la marca personal a nosotras, las multipotenciales, nos puede ayudar muchísimo. Y ahora me estoy metiendo un poco más en la pata de negocio también, ¿no? De ver cómo esto, marca personal más negocio, realmente nos puede dar esta vida con estabilidad económica, pero no solamente con eso, sino también que nos podamos sentir plenas en nuestra multipotencialidad para quienes resuenen obviamente con trabajar por su cuenta, ponerse sus propios objetivos, tener tus propios objetivos de facturación. Bueno, también como esta cosa de que podés trabajar desde cualquier lado cuando armas el negocio pensado para eso. Bueno, tenés la libertad que para mí es una de mis prioridades, uno de los valores principales que en esta comunidad veo que es uno de los valores principales, ¿no? Como la libertad de poder tomar decisiones, de poder elegir con quién trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también estás dispuesto a correr los riesgos que eso implica, a equivocarte las veces que haga falta equivocarte para aprender, a aprender desde cero un montón de cosas que nunca te enseñaron, como cuestiones con respecto a finanzas, etcétera, qué sé yo. Pero bueno, el punto de todo esto es que abrí este mastermind, solo se lo ofrecí a las que pasaron por el programa Marca Personal Multipotencial, por eso no lo conté acá, no lo conté por mail, no lo conté en ningún lado. Me junté con las chicas que hicieron el programa porque quería que esté esa base. O sea, nosotros en el programa trabajamos en cómo armar no solamente las bases sólidas para saber que estás caminando hacia donde querés caminar, sino que, bueno, cómo monetizar eso, cómo armar un sistema de venta, cómo hacer marketing, cómo comunicar, cómo posicionarte para que tu hora valga más, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que vemos todo eso, recién ahí digo, bueno, a estas personas les puedo ofrecer como un siguiente nivel. Bueno, la cosa es que armamos este grupo, que es un grupo bien reducido, en donde nos conocemos entre todas y estamos trabajando por proyectos, y la verdad que me pone súper feliz, pero justamente lo que surgía era esto de la necesidad de
de que haya estabilidad económica para poder estar más tranquilas, y cuando estamos más tranquilas también podemos empezar a pensar en otro tipo de proyectos, nuestra creatividad tiene rienda más suelta, podemos elegir más con qué personas trabajar, entonces eso automáticamente hace que nuestro día a día sea mucho más lindo. Pero claro, la instancia en la que están muchas todavía es de inicios, ¿no? Cuando recién estamos empezando, y acá no es solamente el primer año, digo, cuando estamos en fases iniciales. Hay profesionales que con respecto a su negocio, por eso hablaba de qué tan profesional te lo tomás o qué tan en serio te tomás como negocio, porque hay emprendimientos que están en fase inicial 10 años. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver justamente con la etapa de negocio. Y yo les decía, la primera etapa es de las más difíciles, porque no podés mirar para atrás y decir, esto yo ya lo hice, así que puedo, ¿no? Digo, a mí me pasa hoy en día que hay un montón de, obviamente todos los desafíos que me propongo me siguen generando miedo, incertidumbre y un montón de cosas, pero puedo mirar para atrás y decir, bueno, pero yo ya lancé un programa grupal. No sé, el año pasado, por ejemplo, cuando lancé el programa de marca personal multipotencial, no fue lo mismo que la primera vez que lancé un programa de mentoría grupal, porque yo ya sabía lo que era lanzar. Obviamente que me podía ir bien, me podía ir mal, podía hacer que mi audiencia no conecte con la propuesta, podían pasar 1.000 millones de cosas, pero yo podía mirar para atrás y decir, no, pero yo esto ya lo hice, y ya tuve este miedo y ya lo superé, y ya hice esto y ya hice lo otro. En cambio, cuando estás en las instancias iniciales, cuando recién estás empezando tu negocio de marca personal y estás empezando a desarrollar propuestas propias y tenés que salir a vender y conectar con un cliente ideal y empezar a posicionarte y comunicar en redes y entender de sistemas de venta, y de cuestiones así, es todo mucho al principio. Entonces yo les decía, tengan paciencia porque están en la parte más difícil, pero créanme que cuando atraviesan esto, al otro lado de esto, hay una pradera verde hermosa en donde la tranquilidad, la estabilidad es posible y hay otra felicidad que no conocías con respecto a ser emprendedora y a ser multipotencial, en donde se pueden integrar todas esas cosas. Pero bueno, de vuelta, nunca les voy a vender recetas mágicas y por algo no todo el mundo lo logra, porque hay un esfuerzo. Y por eso yo banco tanto y pregono tanto sobre hacer en comunidad estas instancias. Por eso les hice la propuesta de hacer este mastermind, porque en estas primeras instancias es muy fácil que algo no salga y decir, esto no es para mí, bajonearme y no hacer lo que tengo que hacer, tomar algo como que fue un fracaso, cuando en realidad si lo lees bien, si haces una buena lectura, es dato, es información para que te vaya bien o mejor la próxima, ¿no? Entonces ahí es mega importante estar rodeada de gente que te impulsa, ¿no? Gente que te dice, bueno, listo, esto no salió como esperabas, pero ¿qué se puede mejorar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Mirá, pero este dato está bueno, vos pensás que te fue mal, pero en realidad lo que hay que mejorar es tal cosa, o no te desanimes que yo pude, ¿no? Rodearte de ese tipo de gente es como súper clave, sobre todo en los inicios, porque, en todas las instancias en realidad, ¿no? Pero digo, para no abandonar en esto de emprender no es para mí o no voy a llegar a fin de mes, necesito salir a buscar otra solución. Para no llegar como a esas instancias, estar rodeada de personas, no que te digan, y buscate otro trabajo más estable, ¿no? Así que, nada, rodearse de gente mega importante, pero, la anécdota era esta, que me hablaban como de lo difícil que era al principio lograr los números que deseaban, tener tranquilidad con respecto a ese aspecto para poder trabajar mejor, más tranquilas y qué sé yo. Y sí, las primeras etapas, el inicio es más difícil. Es más difícil o más desafiante emocionalmente también, si se quiere, pero
cuando hay método, cuando sabes cuáles son los pasos que tenés que hacer y cuando te rodeas de personas que lo lograron, se hace mucho más fácil y es una cuestión de poner el esfuerzo y el trabajo, pero al otro lado de ese esfuerzo y de ese trabajo hay una tranquilidad que para mí, por lo menos desde mi punto de vista, valió mucho la pena hacer esos esfuerzos, ¿no? No quiere decir que uno no se sigue esforzando, no quiere decir que uno no sigue encontrándose con un montón de desafíos, pero yo personalmente es como que todos los miedos que me aparecen tal vez hacen que, no sé, que vaya más lento o que no me anime a hacer ciertas cosas o que por ahí primero hago algo que sé que no tengo que hacer y me equivoco y aprendo y qué sé yo, pero jamás me hizo dudar de que este no era el camino, ¿no? Entonces, ya tener una cierta certeza de que es por acá la cosa, también contribuye a la tranquilidad y a la estabilidad. Y yo me la paso mirando también alrededor y siempre me deja tranquila también saber que yo conecté con esto de emprender desde mi multipotencialidad y que eso es lo que a mí me da tranquilidad en el alma. Y miro alrededor y digo, hay un montón de profesionales que tienen modelos de negocio, que les generan tranquilidad económica, que viven de su marca personal, que integran sus múltiples pasiones, y yo soy un ejemplo de eso, entonces ya está, es como que con eso me refuto a mí misma, no se me ocurre otra opción. Entonces cuando aparecen cosas, no sé, lanzo una propuesta que no funciona tanto, o no lleno tal mentoría como me gustaría, o lo que sea, la pregunta es, ¿cómo hago para llegar al resultado que quiero llegar? No si emprender será la forma o no será la forma para mí, ¿no? No sé si se entiende esta distinción, pero bueno, es mi experiencia y es mi podcast. Voy a tomar un mate. Y en realidad yo les quería contar... Ay, se me enfrió. Les quería contar una anécdota también del Mastermind, porque un problema que yo veo con respecto a esto que les decía recién, ¿no? De que hay negocios o profesionales independientes o emprendimientos que se la pasan en etapas iniciales años y años y años. Y les quiero contar como algunas de las cosas que veo por si les sirve como alarma, como alerta o para anticiparse y decir, che, que esto no me pase a mí, porque el esfuerzo y el trabajo es importante, pero no es una condición necesaria para que te vaya bien y para tener estabilidad económica. Y ese es otro pensamiento que como sociedad probablemente tenemos que empezar a reformular, porque también venimos de un inconsciente colectivo que nos dice que cuando te esforzás, obtenés resultados, que existe la meritocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que yo también miro alrededor y digo, pará, yo conozco un montón de gente que se esfuerza, que trabajó toda la vida, que tiene un montón de experiencia, que es buena gente encima, bueno, y a eso sumale 1000 cosas y no tiene estabilidad económica y no está tranquilo y no llega a fin de mes con la tranquilidad que debería llegar. Entonces, esfuerzo y trabajo no son sinónimos de estabilidad económica. Y eso, cuanto antes lo entendamos, mejor. Por eso, 3 problemas que yo veo con respecto a los profesionales o emprendedores que no logran esta estabilidad económica. El primero, bueno, y todo tiene que ver mucho con falta de claridad, ¿no? Entonces, saben que quieren estabilidad económica y es un deseo que tienen, pero, por un lado, no saben cuáles son sus números. No, o sea, le preguntas, bueno, ¿pero qué es para vos estabilidad económica? Y tal vez no se lo preguntaron, tal vez no tienen esa respuesta. Y no estoy haciendo un juicio de valor sobre esas personas, no es que digo, ay, qué vagos que son, que nunca sacaron cuentas. También tiene que ver justamente con esto, con que hay un montón de cosas que no nos enseñaron, también tiene que ver con que hay profesiones que ya por default vienen con determinado modelo de negocio que hay que cuestionar, o no sé, ya sabemos que si trabajas en cierto ámbito no vas a cobrar bien, o si trabajas en otro ámbito sí, pero vas a vender tu alma. Como digo, hay un montón de creencias colectivas con respecto a profesiones que están tan arraigadas en nuestro inconsciente que tenemos que empezar a cuestionar más. Y desde chicos, bueno, se dice mucho ahora que deberían darnos educación financiera en el colegio, y totalmente, porque yo no me pregunté cuánto realmente quería ganar o cuánto necesitaba ganar para la vida que yo quería hasta que no tuve como 30 años.
Entonces, nada, yo todas las cosas que les digo no es como, hay gente que no se sentó a plantearse como juzgando, sino para abrir a ver si por ahí hay preguntas que nunca te hiciste y que tenés ganas de empezar a cuestionar. Uno, esto, muchos quieren estabilidad económica, pero no saben lo que significa estabilidad económica para ellos. No saben cuáles son los números, no saben cuál es ese número al que tienen que llegar para sentirse realmente tranquilos. Otro, no hay planes de largo plazo. Tiene sentido, vivimos en una época en la que todo cambia todos los días, es muy difícil construir un pensamiento de largo plazo, porque estamos todo el tiempo resolviendo en el día a día. Sin embargo, los grandes resultados, los resultados grosos de la vida, provienen de procesos y provienen de esfuerzos chiquitos sostenidos en el tiempo, ¿no? La ley del interés compuesto. Pequeños pasitos, pero sostenidos en el tiempo, generan resultados extraordinarios. Pero, un esfuerzo hecho en una dirección random o en una dirección opuesta hacia donde yo quiero ir, tampoco me va a traer el resultado que yo quiero. Muchas veces hasta me puede traer el resultado contrario. Por ejemplo, quizá, les digo un ejemplo, ¿no? Tal vez yo digo, bueno, pero yo sí sé cuánto quiero ganar y sé cuáles son los números que a mí me dan estabilidad económica o tranquilidad económica o los números que me darían felicidad económica, vamos a decirlo. Supongamos que tengo ese número y empiezo a trabajar para ascender en mi trabajo de la multinacional y de repente me encuentro siendo una gerenta que gana lo que yo había dicho que quería ganar, pero en un espacio en donde está lejos de lo que yo quiero. Bueno, eso sería hacer esfuerzos y usar el interés compuesto para lograr cierto resultado, pero en la dirección contraria. Y a la larga eso te termina pasando factura, porque de todas las que estamos acá no somos felices solamente con una suma de dinero. Somos felices también con la libertad que necesitamos para poder usar esa suma de dinero como se nos cante, ¿no? Entonces, yo sé que no hubiera sido feliz de esa manera, entonces prefiero ir más tranqui y encontrándole la vuelta de a poco para llegar a ese número en este camino que sí siento que es mi camino y el que me da felicidad, ¿no? Pero para eso necesito tener una visión de largo plazo. Necesito saber más o menos para dónde quiero apuntar, qué quiero en 5 años, en 10 años, cómo me imagino. Eso después puede cambiar, que no les agarre ansiedad porque no sé ni lo que quiero la semana que viene, entonces cómo voy a saber lo que quiero dentro de 5 años. Eso puede cambiar, pero para poder ser estratégicas y para poder tener un negocio que sea sostenible en el tiempo, es importantísima la mirada de largo plazo. Si no podemos hacer eso, va a ser muy difícil que nos podamos plantear grandes objetivos con grandes resultados, porque justamente requieren que después podamos retroceder y decir, bueno, ¿qué hago cada día un poquito para avanzar hacia esa dirección? Si no tengo dirección, estamos en un problema. Y por último, otro error muy grande, o un problema muy grande que veo, es que hay falta de toma de acción por miedo a fallar, ¿no? Cuando en realidad equivocarnos, fallar o lo que sea, es aprendizaje. Y no lo digo desde un punto de vista filosófico o de frase de sobrecito de azúcar. Es que literal, o sea, tenés datos. Y acá les voy a contar esta otra anécdota del mastermind de una clienta que el año pasado hizo el programa Marca Personal Multipotencial. Nosotras cuando terminamos el programa, hay un trabajo práctico, que es el trabajo práctico final, donde integramos todo lo que estuvimos viendo y el resultado es el plan anual para tu marca personal que incluye tu negocio, ¿no? Y en ese plan definimos proyectos concretos, definimos, ciertas cosas, y una de las cosas que yo les hago definir es cuál es la facturación anual que querés para el año que viene, o para el siguiente año, no hace falta que sea un año calendario, ¿no? Para los próximos 12 meses. Y el otro día esta clienta me contaba, y estábamos en abril, me contaba que desde enero,
desde enero hasta que estábamos hablando, o sea, en el primer trimestre, ya había logrado el objetivo de facturación que se había propuesto para todo el año. Y esto viene con un asterisco, porque obviamente todas la felicitamos, nos pusimos súper felices por ella, porque obviamente es un logro. Imagínate que lo que planeaste facturar en 12 meses, lo facturás en 3, bueno, imagínate. Ahora, después de decirnos eso, nos dijo, ya facturé todo lo que me había propuesto para el año y me di cuenta que me había propuesto muy poco. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Hacer y darte cuenta de que, yo no quería esto en realidad, quería más. Eso no es fallar, eso es accionar, observar, analizar y seguir planificando, replanificando. Y así es como llegamos a los grandes resultados. Si ella no hubiera hecho el plan, no hubiera activado los proyectos que le permitieron en un trimestre facturar todo lo que se había propuesto para el año y ahí darse cuenta de que estaba jugando chiquito. Si ella no hubiera hecho eso, no hubiera podido ver eso y tal vez hubiera estado un año entero pensando, bueno, el año que viene veré y bueno, se hubiera perdido un montón de cosas que ahora ya puede estar activando porque vio eso, ¿no? Entonces, fallar vamos a fallar. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, cuando recién estamos empezando, que tenemos que estimar cuánto queremos facturar con un lanzamiento, con una propuesta, o decimos, con este curso la voy a romper y todos lo van a querer, entonces voy a vender 1.000 millones de estos cursos y con esto voy a pagar tal cosa o voy a vivir de esto o de acá viene la estabilidad. Pum, lo lanzás y no vienen esos 1.000 millones de ventas. Bueno, eso no es una falla. Eso es una validación. El mercado te está diciendo que no va por ahí, o tal vez cuando te pones a hacer doble clic decís, pero no compraron esto, pero todos me mencionaron que necesitaban tal otra cosa. Entonces, esto. O, no, el producto me parece que está buenísimo porque la persona que lo compró está feliz de la vida, pero el problema está en que no llegué a la suficiente gente para ofrecérselo. Entonces tengo que reforzar mi plan de marketing, por ejemplo. 1000 cosas podemos deducir, pero hasta que no hacemos y fallamos, no podemos empezar a pulir nuestros planes para que sean más realistas, ¿no? Entonces, sepan eso, al principio, sobre todo las que están en fases iniciales, ya sea las que están pensando, sé que hay muchas de esta comunidad que están con el bichito de quiero empezar a emprender, quiero tener mi negocio propio, quiero desarrollar algo más propio alrededor de mi marca personal, tal vez, o las que tal vez ya lo están haciendo, pero están más en fases iniciales o todavía no viven de esto, o viven de esto, pero todavía hay cosas que están muy, muy atadas con alambre. Bueno, consideren esto. Cada paso que dan las acerca a tener más claridad y eso es lo primero que necesitamos. Si nosotras no sabemos exacto cuáles son los resultados posibles, los pasos, el paso a paso para lograr ciertas cosas, está bien que nos propongamos cosas y después digamos, pero ahora entiendo, falló esto, falló lo otro, y así es como se va construyendo la experiencia, la sabiduría, y así es como nos vamos volviendo cada vez más buenas planificando resultados realistas. Y de ahí viene la estabilidad económica. Yo la primera vez que lancé un programa de mentoría grupal no tenía claro ni cómo se vendía eso, ni si iba a haber gente para comprarme, ni si a las clientas les iba a gustar la experiencia, si yo iba a ser buena dando esa mentoría. 8 millones de cosas no sabía. Lo que sí sabía era que hasta que no lo hiciera, no iba a tener todas esas respuestas. Entonces no esperé, lo lancé y sobre eso aprendí. Hice 4 ediciones de ese programa y dije, ya no estoy para este programa, tengo ganas de hacer el programa que yo tenía ganas hace muchos años, que era este de marca personal, pero para que me cierre económicamente, también pues yo ya tenía equipo, ya tenía otras inversiones, ya tenía otro sueldo, etcétera, tenía que ser un programa de ticket un poco más alto de lo que yo venía vendiendo. Y de vuelta, lo mismo, pero yo no sé, o sea, hasta ahí yo lo que pensaba es, toda esta gente hasta acá me compró y qué sé yo, pero a este ticket, yo no sé si me ven
a la altura de cobrar este otro ticket, ¿no? Entonces, esto fue hace unos años. Entonces, y yo no me animaba a decir que mi programa valía, pues yo sabía que mi programa estaba bien a ese precio, pero yo no me animaba a decir, no me animaba a lanzar una propuesta que tenga un precio arriba de $1.000, concretamente, ¿no? El número es anecdótico, porque cada uno tiene sus precios de referencia. Pero yo no me animaba. Entonces lo que hice fue, bueno, acción. Lo primero que hay que hacer y aprendo sobre eso. Entonces, si no me animo y esto me está frenando, agarro y hago otros lanzamientos en donde pueda empezar a decir el número, $1.000. Esto ya se los conté varias veces en el podcast. Y empecé a ser afiliada de Vilma, por ejemplo, que era una mentora, es mi mentora. Y eso me sirvió para entrenarme. Yo hice como 7 u 8 lanzamientos siendo afiliada para trabajar en mi marca personal y eso me sirvió para aumentar mi posicionamiento. Mientras tanto seguía mostrando el valor de mis conocimientos, de mis contactos, de que las cosas que me las propongo las logro. Y al mismo tiempo me iba entrenando en decir, che, mirá, esta propuesta sale 1.000 y esto, y era gente que me compraba a mí, pero no era una propuesta mía, ¿no? Entonces fue como el paso intermedio para hoy en día, ¿no? El año pasado pude decir, bueno, listo, sale mi programa y los números que yo necesitaba eran de un programa que tenía que salir más o menos $1.000. Entonces hice ese lanzamiento, hice una preventa a un menor precio, pero porque son todos pasitos que uno va dando. Dije, bueno, no, pero todavía no estaba del todo seguro, entonces dije, bueno, no, entonces hago un precio de preventa exclusivo para estas clientas que siempre son las que más confían y que son fundamentales para uno ganar confianza, ¿no? Entonces, cuando tuve después los testimonios de esas clientas, cuando vi todos los resultados que lograron, cuando vi después todas las personas que entraron en el lanzamiento sin este precio de preventa, que ya era otro número, bueno, ahí fue, listo, lo logré, logré ese resultado que quería hace un par de años atrás. Y la verdad que valió la pena hacer todos esos pasitos. Entonces, cuando ya haces un primer lanzamiento y ya hiciste un segundo y ya, digo, lanzamientos como pueden ser 1.000 cosas, no es lo mismo lanzar una propuesta nueva que vender una propuesta que ya venís validando hace muchos años, que tiene testimonios, que tiene clientes satisfechos, que vos ya conoces tus procesos, que ya sabes qué necesitan tus clientes antes de que ellas mismas te lo pidan. Bueno, ese tipo de cosas, bancar ese tipo de procesos y de tiempos, lo que trae es estabilidad económica. Es así, porque después es cuestión de poner números en un Excel y aprender a tomar decisiones viendo esos números. Pero para mí fue una felicidad enorme saber que es posible que haya una cierta previsibilidad y cierta estabilidad siendo emprendedora. Así que por eso se los cuento y se los comparto. No es fácil, porque nada es fácil, pero también yo últimamente siempre pienso, ¿no? Como, uy, qué difícil. Ahora, por ejemplo, en breve tenemos una nueva apertura de inscripciones a este programa, que ojalá que si estás escuchando esto y resonaste con todas estas cosas, ojalá te animes a sumarte, porque hay una comunidad espectacular que ya se está gestando de marcas personales multipotenciales. Pero una de las cosas que vengo pensando mucho, siempre que aparece algo así como, por ejemplo, yo para este lanzamiento estoy haciendo más inversión en un montón de cuestiones, incluso para mejorar el programa, la experiencia del programa de mis clientas, para que tengan como la mejor calidad de todo. Y obviamente que trae desafíos, ¿no? Y es difícil, pero también pienso, bueno, también es difícil quedarme estancada, también es difícil sentir que no estoy dando el mejor servicio que puedo dar, también sería difícil no lograr los objetivos económicos que necesito para pagarme el sueldo que necesito y que le tengo que pagar el sueldo a la gente que trabaja conmigo. Eso también sería difícil. Y dentro de los difíciles, elijo el difícil del desafío nuevo y no el difícil de, bueno, me conformo con que las cosas son así, el mundo es inestable. La cosa está difícil, ¿no? Que es muy fácil también refugiarse en esas cosas que son verdad, pero no tienen por qué ser la verdad de todas.
Sí, siempre les repito esta frase que le escuché a Ismael Cala de no participaré de esta crisis, que él decía como, yo de esta crisis no participo. Bueno, yo de esta inestabilidad, de este mundo inestable de mierda, no participo. Yo necesito tranquilidad, necesito paz mental. Soy una señora de 34 años que ya no estoy para la incertidumbre, no estoy para decidir cosas de un momento para el otro. Es más, con mi equipo estamos trabajando mucho en que cada vez trabajar con más anticipación las cosas, porque no quiero ni tener tareas de un día para el otro. O sea, quiero estar mucho más conectada con lo que tengo ganas de hacer en el día, con si tengo ganas de dormirme una siesta, dormírmela, si quiero cortar para ir a visitar a mi ahijada, corto. Y para eso necesitas previsión, necesitas pensamiento de largo plazo y obviamente necesitas estabilidad económica. Así que si estás en búsqueda de eso, no te puedo prometer absolutamente nada porque es un mundo rarísimo, pero lo único que sí te puedo prometer es que yo estoy en busca de eso todo el tiempo y que voy a dar las batallas que haya que dar y las conversaciones que haya que dar y cuestionar lo que haya que cuestionar para seguir sosteniendo esto, porque me parece también que tiene un efecto dominó muy, muy, muy grande en la vida, ¿no? No es una banalidad de un número. Y por eso hablo de estabilidad económica. Yo sé que podríamos hablar de abundancia, ambición, felicidad económica. Digo, ¿por qué conformarse con estar estable, sino crecer, esto, lo otro? Tipo, bueno, sí, todo bien, hablemos de eso en otro momento, pero hay una base que para mí es súper importante, que es estabilidad. Si yo tengo estabilidad, o tengo la ilusión de estabilidad, vamos a decirlo, si yo tengo esa tranquilidad, eso se traduce después en toda mi vida. Estoy tranquila cuando me relaciono con otras personas, entonces me relaciono mejor, no me relaciono desde una persona que está trabajando más horas de las que debe, que está descansando menos, que deja de hacer ejercicio, que no puede dedicar tiempo a averiguar cómo alimentarse mejor, o hacer sus controles médicos, o pagar el médico que haya que pagar aparte, porque ahora ya casi nada está incluido en la prepaga, ¿no? Digo, tiene un efecto dominó muy grande en nuestra vida, el hecho de sentir que estamos estables, tranquilos. Podemos tomar decisiones difíciles con más tranquilidad, más pensadas, hacer inversiones. Bueno, nada, se los cuento no desde un lugar de una diosa del Olimpo que ya logró la estabilidad para siempre. No estoy hablando de, ¿cómo se llama esto? ¿Libertad financiera se llama? ¿Cómo le llaman? Cuando ya tenés plata como para que podés dejar de trabajar y podés seguir manteniéndote. No hablo de eso, ¿no? Porque creo que eso también es bastante más difícil proponérselo, pero si no hablo más como de esta emoción que uno puede tener en el día a día, de esta emoción, me refiero a la tranquilidad y a la paz interior de saber que si hoy te enfermas, hoy no mandas ese mail, o hoy no haces algo, o lo que sea, mañana no se te cayó todo, ¿no? Siendo hoy y mañana metafóricos. Así que, bueno, nada, no sé. Les quería traer esta conversación. Particularmente me resuena mucho este concepto de estabilidad económica. Espero que a ustedes también, si les resuena, ya saben, me encanta que me compartan por mail sus resonancias con respecto al podcast. Y para cerrar el episodio, me gustaría dejar como unas preguntas, ¿no? Para esto, para que se hagan las que resuenan con esto de ir en busca de la estabilidad económica. Primero, ¿cómo te sentirías si supieras que todos los meses cobras un sueldo que te da la sensación de estabilidad económica? Porque, como les decía, y esto lo vimos también, para las que se sumen al programa de marca personal van a tener el bonus grabado, que lo hicimos hace poco, de finanzas personales, finanzas para marcas personales, en donde vimos finanzas de negocio y finanzas personales y cómo se integran. Y parte de cómo se integran es que tu negocio va por un lado, tu vida personal va por otro, y lo ideal es que te pagues un sueldo, ¿no? Yo hago eso y creo que fue un componente clave en la sensación de estabilidad, ¿no? Como tengo claridad de cuánto voy a cobrar el mes que viene, que voy a poder cumplir tanto con los costos fijos que tiene mi vida personal, como con lo que quiero ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también me da un norte, porque yo también tengo un número en la cabeza de qué sueldo quiero tener. Entonces también estoy incentivada todos los días a seguir trabajando y a estos riesgos que corro y estos desafíos que me animo a tomar son para también que eso pueda ir incrementándose. Y acá viene la pregunta del número. ¿Cuál es el número que te daría la estabilidad financiera, ¿no? ¿Cuál sería ese número? Vamos a ponerle a ese sueldo. ¿Cuál es ese sueldo que te gustaría que tu negocio te pague, que te haría sentir la sensación de estabilidad económica? De vuelta, estamos hablando de estabilidad, no que sos Kim Kardashian, ¿sí? Tranquilidad, cosa de que puedas seguir pensando cómo seguir generando de última, si eso te mueve. Entonces, ¿cuál es el número que te daría esa sensación? Y acá hago un disclaimer, como un mini spoiler de ese bonus que hicimos. Muchas emprendedoras y muchas profesionales independientes piensan que el objetivo de facturación es ese número, ¿no? Es lo que necesitan para llegar a fin de mes tranquilas. Y no, para nada. No todo lo contrario, pero está muy lejos de ese número. ¿Por qué? Porque ese es tu sueldo y tu sueldo es un costo fijo de tu negocio. Si vos te querés pagar un sueldo de 1.000, tu facturación objetivo del negocio tiene que ser mínimo el doble, al principio por lo menos. Entonces, no es para traer ansiedades, pero si no conoces tus números, paso 1, conocerlos, ¿sí? Y ponerte objetivos que te emocionen realmente porque van a cambiar la forma en la que vivas tu día a día. Y también te preguntaría, ¿con qué personas querés trabajar en tu día a día? ¿Quiénes son como esos clientes y esos colaboradores con los que realmente querés trabajar? Porque yo parto de ahí para pensar después el modelo de negocio al cual le voy a pedir esa facturación que decíamos antes. Bueno, después ya de muchos años de pensar en estas cuestiones y de trabajar, ¿no? Te digo que sobre todo si te interesa estas oportunidades que hay en el mundo digital con un negocio de marca personal, presta atención a estas cosas que te estoy diciendo y trata de romper la barrera de la inacción por miedo al fracaso, trata de ponerle números a las cosas que todavía no tienen números, como el concepto estabilidad financiera. Rodéate de gente que ya lo esté logrando, porque de verdad que hay muchísimas oportunidades y no son por arte de magia. Requieren lo que requiere la mayoría de los negocios, requieren trabajo, requieren visión, requieren finanzas, marketing, comunicación, ventas, planificación, pero desde mi punto de vista vale la pena totalmente dedicar unos meses, incluso años, a cometer errores y aprendizajes para volverse lo más duchos en eso y poder sostenerlo en el tiempo. No quiere decir que te lleva años tener los primeros resultados, eso no, tenés que estar vendiendo desde los primeros meses, pero quizás sí lograr esa sensación de ahora sí, me siento tranquila. Bueno, a mí me llevó un par de años y al principio costaba y tenía que hacer más trabajos de lo que me gustaría, había ciertos servicios que tomaba que no eran los ideales para mí y un montón de cosas que me servían para financiar, que yo seguía aprendiendo esto otro, y al día de hoy, después de un par de años, les digo que para mí valió totalmente la pena. Y si estás del otro lado pensando, bueno, me encantaría que me acompañen a empezar a activar, a motivarme, a no perderme, a no desenfocarme, a saber cuál es el paso a paso, bueno, no te olvides que si estás escuchando esto en tiempo real, se viene una masterclass gratuita en donde vamos a estar hablando de todo esto, porque te voy a compartir justamente en esta masterclass cuáles son los 3 pilares clave que a mí me permitieron construir un negocio de marca personal que sea rentable, sostenible en el tiempo y a la medida de una profesional que tiene muchas vocaciones. Esto es el 27 de mayo, pero si estás escuchando esto más adelante, acuérdate que siempre en la descripción del episodio te dejamos más materiales o alguna lista de espera para que te enteres de la próxima. Pero si estás escuchando esto en tiempo real, no te lo pierdas, regístrate gratis. En la descripción del episodio está el enlace, seguramente también la podés encontrar en Instagram y en otros lugares, y les agradezco un montón también si le comparten este enlace a cualquier persona que le pueda servir,
que esté en esta situación de querer vivir de su marca personal, de su negocio de marca personal, o que por ahí es profesional independiente, emprendedora, y ustedes dicen, che, pero esta persona debería trabajar en su marca personal y construir un negocio digital alrededor de esto, porque le resolvería muchas cuestiones con respecto a su estabilidad económica. Y obviamente que si quieren compartir en stories alguno de los posteos que subí, con la llamada a la acción para que la gente se registre, o compartir el enlace o lo que sea, les agradezco muchísimo, 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 porque, bueno, nada, esto es parte también no solamente del lanzamiento de marca personal multipotencial, sino también del propósito de este podcast y de esta comunidad, ¿no? Que siento que hay muchísimas oportunidades hoy en día que todavía muchas desconocen, para que más mujeres puedan vivir bien integrando sus múltiples pasiones. Así que cuantas más seamos compartiéndolo con otras y cuantas más seamos viviendo de lo que nos apasiona y satisfaciendo nuestras necesidades económicas para lograr también nuestros proyectos personales, no solo los profesionales, bueno, más vamos a poder inspirar también a otras y a ayudar a equilibrar un poco más la balanza. Les mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.